Muchas gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live. Y bueno, vamos a platicar de cómo se hace una ley. De verdad que este tema puede llamarnos la atención porque todos somos ciudadanos, todos obedecemos las leyes, sabemos que de alguna manera se trabaja para realizarlas, pero pues no estamos muy involucrados en todo el proceso. Así que el tema lo propuso Alejandro Juárez y dije, sí, creo que necesitamos saber sobre ello y más ahora que estamos iniciando un periodo no nada más presidencial, sino también tanto en la Cámara de Senadores y de Diputados. Así que mi querido Alejandro, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, Gil, ¿cómo estás? Pues sí, la verdad es que de pronto son cosas básicas y que todos estamos inmersos todo el día en leyes, pero a veces no sabemos cómo se hace y qué características tiene. Y bueno, pues creo que es interesante para tu público entender de la manera más sencilla qué pasa con las leyes, ¿no? Y bueno, últimas fechas hemos visto precisamente, Alejandro, que están cambiando, bueno, con todo esto del Poder Judicial, ¿no? Estos ajustes están haciendo leyes prácticamente de una manera express, ¿no? Y luego sacando leyes adicionales y ya sabes, la Sí. corrección de la corrección. En un mundo ideal, cuál es el proceso que lleva una ley para ser aprobada? Claro. Sí, Gil, mira, a lo mejor un poquito o un pasito antes estaría bueno definirles o definirte qué son las leyes, ¿no? Y más o menos, pues, entender cuántas leyes nos rigen, porque toda actividad que hacemos, incluso en este momento tú y yo, las cosas que vestimos, las cámaras con las que tú cuentas, tu equipo, todo está regido por leyes. Y bueno, pues esas leyes, algunas tienen este proceso legislativo, que eso es de lo que vamos a ahondar, pero algunas otras son normas oficiales con las cuales ciertas actividades se rigen. Y bueno, pues son miles de leyes y de normas las que nos rigen todos los días, porque toda actividad está regida por alguna ley. Pero en un proceso ideal, las leyes lo que tienen son normas generales, es decir, todos tenemos que cumplirlas, son obligatorias. Y bueno, pues esas leyes, esas que pasan, como bien dices, en estos periodos de diputados, de senadores y de presidente, en un periodo ideal, uno de estos poderes, el legislativo o el ejecutivo, pone una iniciativa de ley y bueno, pues puede ser diputados, pueden ser senadores, puede ser el presidente o la presidenta de la República hoy, y también pueden ser los ciudadanos, Gil, ¿no? Si se juntan la cierta cantidad de firmas, que más o menos hoy ascienden como a 1 millón de firmas, 1 millón de personas que estemos de acuerdo en una ley, pues podemos interponer entre todos una propuesta ciudadana que no son tan comunes, pero existen y han existido, o acercarse con nuestro diputado y bueno, pues sacar esta propuesta de ley. En un mundo ideal, como decías hace un rato, pasa por esta propuesta, pasa a una comisión, ¿no? Estas comisiones de puntos que ven seguridad, algunos ven puntos constitucionales, algunos ven puntos de economía, de ciertos temas, pasa a esa Cámara y sacan un dictamen. Después, bueno, pues pasa al pleno de la Cámara donde se inició, porque te repito, puede ser en diputados, puede ser en senadores, pasa a esta Cámara y se vota, se aprueba, y esa aprobación pasa a la otra Cámara para que la otra Cámara también la revise, saque igualmente un dictamen y ese dictamen, bueno, pues también lo voten y se apruebe. Y una vez que está aprobada, la pasan a la Presidencia de la República para que esta Presidencia la promulgue y la publiquen en un diario oficial de la Federación, y a partir de ese momento ahí dice cuándo entra en vigencia. Entra en vigencia a los 3 días de publicada, o entra en vigencia el 31 de diciembre, o entra en vigencia en tal lado. En un mundo ideal, pues toda la ley no tendría ninguna corrección, ¿no? Es decir, pasa desde la propuesta hasta la publicación sin ninguna revisión, lo cual normalmente no es así. Estas leyes express de las cuales estás hablando, que hoy se han sacado, pues tienen ese peligro, ¿no? Que de pronto no se revisaron a fondo porque pues salieron express y una ley por todo ese proceso. En el mundo ideal, imagínate si te lo digo así, pues es complicada. Ahora me imagino que pues en un mundo real no sería sino más complicado. Claro, ahora todo este proceso se sigue y finalmente obtenemos estas leyes. ¿Hay algún tipo de restricción en cuanto a los cambios que se le pueden hacer a una ley, por ejemplo, o es de acuerdo a lo que se vaya necesitando? Pues digo, la restricción, exactamente lo que acabas de decir es esa, ¿no? Que sea necesario y que tenga
una justificación que en materia legal se llama exposición de motivos, y esa exposición de motivos es un tema que no es legal, sino que te establece por qué quiero hacer un cambio. Oye, pues resulta que el código civil, ¿no? Federal o una ley local, porque tiene el mismo proceso se hace a niveles locales con los congresos de los estados. Resulta que esto ya se volvió obsoleto, ¿no? O ya no cubre, por ejemplo, temas de tecnología, bueno, hago esta justificación de por qué quiero cambiar una ley, por qué quiero cambiar un reglamento, por qué si desapareció tal cuestión y la ley sigue diciendo o el reglamento sigue diciendo esos nombres, quiero hacer estas adecuaciones. La única restricción es que sea necesario, aunque bueno, algunas leyes nunca llegan, aunque sean necesarias, nunca llegan a aprobarse porque pues se atoran en este proceso legislativo que puede tardar años y sexenios y trienios y leyes que bueno, pues algunos mandatarios intentaron impulsar y que de pronto pues no llegaron a ver la luz porque no hubo las condiciones. Y eso también es importante. No todas las leyes se aprueban, ¿no? Hay algunas que también se desechan. Algunas puede ser, me imagino, antes de hacer el dictamen y otras me imagino que será ya en el pleno, ¿no? Sí, claro. Sí, si pasa el dictamen de la comisión, bueno, pues entra a votación, pero la votación puede ser, ¿sabes qué? No la aprobamos. Y bueno, la aprobación tiene también sus ciertos requisitos para leyes que son, pues genéricas, con una mayoría simple de los que hayan llegado. A lo mejor faltaron algunos diputados ese día o algunos senadores a la Cámara, pero con los que estén, a ver, la mayoría votamos que esto está bien, sí, pero algunas otras materias constitucionales, materias muy específicas, necesitan mayorías calificadas que, bueno, pues hoy existen y que tenía muchos años, Gil, que no existían estas mayorías y que permiten esas mayorías, bueno, pues hacer modificaciones a la Constitución, hacer modificaciones trascendentales que necesitan siempre de ese quórum, de esa cantidad de personas que voten por la reforma, por una modificación o por una ley, y que hoy se tienen, ¿no? Entonces es esa parte que tiene que coordinarse siempre los poderes, y bueno, pues esto que habíamos platicado antes del Poder Judicial, pues es el revisor de pronto de esta parte. Entonces, en conjunto tiene que ir haciéndose, no es algo que, porque si no, pues se atoran las leyes, ¿no? Y una ley buena, pues puede ser por un problema político que no se apruebe, o una ley que no está tan buena y como es el mismo partido, pues de pronto se aprueba, aunque tenga de pronto ha pasado faltas de redacción o de claridad, que después hay que estar enmendando. Y ese es el asunto, ¿no? Entonces vienen las enmiendas y puede haber más ajustes a lo que ya se aprobó. Siempre cuando hablamos de leyes se habla del diario oficial de la Federación. Cuando se Sí, publica ahí, ya es, a partir de ese momento entra en función. sí, mira, hay dos generalidades que se hacen. Una es que pone, a partir de que esté publicado, normalmente a los 2 días o 3 días, casi siempre es 3 días, a partir de su publicación al tercer día hábil ya está en vigencia. U otra es que establezca un plazo. Se tiene 6 meses para que entre en vigor o se tiene hasta que acabe el año. Normalmente muchas veces se esperan a que acabe un año porque tiene repercusiones en otras cosas, cuestiones fiscales, cuestiones de muchos temas. Entonces, se esperan a que acabe el año para que entre en vigor la nueva norma, la nueva ley, pero en algunos casos, si es a partir de su publicación, es vigente. Y también hay un proceso que vale la pena platicar, que hay una cámara de mejora regulatoria, hay una página de internet donde están muchas o todas las propuestas de ley para que uno como ciudadano las vea y diga, oiga, yo opino que esta ley que se va a aprobar tiene alguna cuestión que se puede mejorar con esto, con esta otra cosa. Cámaras pues de empresarios, cámaras de profesionistas, de contadores, cuando son temas contables, tenemos derecho todos a poner esa opinión de, oye, hay algo aquí que esta ley no me parece por esta situación y bueno, pues sería importante que la gente conozca esto, primero el proceso legislativo y dos, pues inmiscuirnos más, porque pues de pronto nos quejamos de estas leyes, oye, pues es que pusieron una ley que hace tal cosa, pero no entendemos todo lo que conlleva y todo en lo que podemos participar, ¿no? Un país hoy tan activo como México vale la pena que estemos pues más enterados de estas leyes que luego nos van a regir. Ahora, también recuerdo de manera reciente cuando se hablaba precisamente del cambio de la reforma judicial, que se hablaba de la aprobación.
de los congresos de los estados. Y me acuerdo de un número, no sé si eran 17 o cuántos, que tienen Sí, que aprobarlo para que ya entonces sea oficial en toda la República. correcto. Correcto. Sí. Además de esta mayoría calificada, que hoy te decía que existe, que es las 2/3 partes del Congreso, aparte de eso, tiene que existir aprobación en la mayoría de los congresos de los estados, la cual hoy, pues el partido en el poder también los tiene. Entonces, eso son ciertos candados que existieron, pues para que la alternancia hiciera que se negociaran este tipo de reformas. Pero bueno, hoy existe y es importante que pues esas reformas vayan bien estudiadas, ¿no? Y que seas del partido que seas, si eres diputado, si eres senador, pues hagas tu chamba y te pongas a leer las reformas que pasen por tus manos y no nada más se voten, ¿no? Y es que eso es lo que da un poco de temor, ¿no? Porque sabes que una ley no estás hablando de una cuartilla, o sea, son hojas y hojas y hojas. Y una palabra puede marcar toda la Correcto. diferencia entre cómo se percibe para una persona o para otra. Y al Correcto. final no debe de quedar esa duda, ¿no? Lo vimos también en la obtención de la mayoría absoluta, ¿no? Que también había ahí unos lo tomaban de una manera, otros tomaban de otra manera el porcentaje, y lo importante de la ley es que no quede una duda de cómo debe aplicarse. Claro, claro. Es muy importante que, si bien debe ser muy técnica, ¿no? Tiene un tecnicismo las leyes, pues también que sean muy claras, ¿no? Y a la hora de la redacción, pues de pronto hay muchísimos casos donde pues el legislador quiso decir una cosa, pero escribió otra, ¿no? Entonces, todos lo interpretamos de manera diferente. Ahí es donde de pronto el valor de una coma, de un punto, bueno, pues es importantísimo. Y eso, pues desafortunadamente pasa mucho, como dices, como no es una hoja o dos, pues no me da tiempo de pronto de leer toda la reforma y pues como mi partido fue para allá, pues yo también voto en ese sentido y esa responsabilidad que me dieron pues los ciudadanos al votarme, pues se está se está tergiversando, ¿no? Es decir, tenemos que ser responsables de esta parte legislativa. Es muy importante que las leyes sean muy claras, hoy más que nunca, pues para que no haya duda del rumbo del país, ¿no? Oye, ¿y dónde se consultan las leyes? O sea, yo como ciudadano, ¿cómo puedo enterarme de las leyes que existen? ¿Están en una Claro, página de internet? ¿Se venden claro. como libro? ¿O dónde están? Bueno, lo común era eso, los libros, ¿no? Tú podías ir a checar eso. El diario oficial de la Federación se vende, pues cada publicación está a la venta, pero hoy pues las páginas de internet te permiten checar el diario, pues incluso con el calendario del año pasado, de un mes en específico, los buscadores de los congresos tienen todas las leyes con las reformas, es una obligación que tienen. Ley que se reforma, ley que tienen que subir con su último texto y ahí dice cómo decía y cómo dice hoy y quién hizo la publicación. Es decir, está todo el antecedente en todas las páginas de Internet. Y bueno, pues aunque no lo queramos, siempre nos están rigiendo esas leyes. Y el desconocerla no me exime de la responsabilidad de cumplirla. ¿Vale? Pues eso de verdad que es interesante, Ale. Como siempre es un gusto platicar contigo y creo que como ciudadanos debemos de involucrarnos un poco más en todo este proceso y también Claro. vigilar, ¿no? El trabajo que realizan, pues no nada más en este caso Presidencia de la República, sino también la Cámara de Senadores y de Diputados. ¿Dónde podemos localizarte, mi querido Ale? Gracias, Gil. Estamos a sus órdenes en la página de internet www.abogadospuebla.com. Ahí también tenemos algunos artículos académicos sencillos, ¿no? Que para esta cultura jurídica de la que siempre hablamos, que es importante tener. Y bueno, pues ahí los podemos ayudar con todo gusto. Perfecto, muchísimas gracias, Ale. Te mando un abrazo, buen fin de semana. Gracias, Gilberto. Igualmente para ti y para tu público. Que estén bien. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado en una semana más en Gilberto Brenis Live. Que tengan un excelente fin de semana. Por aquí nos vemos el lunes muy puntuales, 3:30 de la tarde.